¿Todo bien? Por lo que veo ya estamos grabando, ¿ya? Buenos días a todos los que están presentes, a Carolina por la gestión. Bueno, hoy día vamos a hablar de los juicios, de los diferentes juicios de arrendamiento, ¿ya? ¿Cuáles son los juicios de arriendo? ¿Ya? Mi nombre es Nicolás Ureta Montero, abogado de Legal Broker, ¿ya? Abogado especialista en arriendos, ¿ya? Eh, Así que por favor, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, levantan la mano y vamos conversando. ¿Ya? Yo personalmente prefiero que sea así, cosa de que sea más dinámico. Y también si hay cualquier información que sea un poquito compleja de entender, de repente por el lenguaje, de repente por el tecnicismo de la materia, me preguntan nomás. ¿Ya? Yo encantado de resolver cualquier duda con la mayor disposición. Entonces, ¿cuáles son los juicios de arriendo? ¿Ya? Como les decía, bueno, un tema bastante técnico, ¿ya? Y que por lo mismo voy a tratar de exponerlo de la manera más sencilla y pedagógica al mismo tiempo posible, ¿ya? Probablemente van a haber cosas que van a ser más difíciles de entender que otras, ¿ya? Porque en el fondo al tiro, cuando hablamos de juicios propiamente tal, estamos hablando de un procedimiento judicial, ¿ya? Que de por sí tiene acciones judiciales consecutivas que son complejas, ¿ya? Pero de las cuales no quiero fijarme tanto en ellas, sino que en el fondo de lo que cada juicio contempla, ¿ya? Y de ciertos principios en general. Entonces, aquí yo hago una breve clasificación o tipos de juicios de arriendo, ¿ya? En donde en primer término coloco el juicio de desahucio, ¿ya? En segundo, el juicio por término de contrato de arriendo, ¿ya? Y en tercer lugar, el juicio monitorio, ¿ya? Am, y ustedes se preguntarán por qué hay diferentes eh, juicios, ¿ya? Para un mismo tema, ¿ya? Y es una pregunta bastante válida. Y al final la respuesta es porque en principio, la legislación al respecto está un tanto dispersa, ¿ya? Y también siempre hay que ver los tipos de juicios como herramientas, ¿ya? Como distintas herramientas u opciones que tiene eh, un arrendador en este caso para solucionar su problema, ¿ya? Para solucionar su problema y para obtener o el cumplimiento de ciertos objetivos, ¿ya? Que se han determinado y que en el fondo es parte de nuestra pega, determinar junto con el cliente arrendador o cliente arrendatario también, puede ser cuál es en el fondo el objetivo que éste tiene, ¿ya? Em, Aquí quise agregar un poco de un artículo que estipula el Código Civil, ¿ya? El Código Civil contiene las normas de carácter supletoria, o sea, las normas que van por detrás de todo este esqueleto judicial como pilar fundamental, ¿ya? En donde se trata en un título completo sobre el contrato de arrendamiento propiamente tal, ¿ya? Y sus diversas, em, las, las diversas obligaciones y situaciones en que cada una de las partes se encuentra obligado dependiendo del contexto en particular, ¿ya? Entonces es necesario aclarar que las normas que contiene el Código Civil, si bien son un tanto antiguas, ¿ya? Nos entregan un pilar marco,
¿ya? En el fondo está bien detallado cuáles son las diferentes situaciones, pero no están detalladas en concreto en situaciones puntuales porque al final la ley tiene que regular situaciones generales, ¿ya? Y por lo mismo en el fondo, con el tiempo se han ido creando leyes especiales que van determinando situaciones más puntuales, ¿ya? Como es el ejemplo de la ley de arrendamiento de predio urbano, o por ejemplo la ley Devuélveme mi casa, que es una ley que viene a modificar y añadir cosas a la ley de arrendamiento de predio urbano. Y en el fondo no hay que verlas como leyes que se contraponen, sino que se complementan y se iluminan unas a otras, ¿ya? Y es en relación a estas que nuestra pega como abogados es ir definiendo cuáles de estas herramientas nos van a ayudar a cumplir el objetivo. Entonces, el Código Civil establece que el arrendamiento de bienes puede terminar por las siguientes causas legales, ¿ya? Legales, causas legales. En el fondo es importante hacer la aclaración. En principio, la destrucción total del bien arrendado. Si la cosa arrendada, ¿ya? Y aquí en general, sea un bien mueble o sea un bien inmueble, perece o se destruye, en su totalidad el arrendamiento termina, ¿ya? Y en el fondo, la ley establece que el arrendador no se encuentra obligado a reparar o indemnizar al arrendatario por destrucción de la cosa, por la destrucción de la cosa que provenga en el fondo por fuerza mayor, ¿ya? O sea, que no provenga por negligencia de alguna de las partes, ya sea arrendador o arrendatario, ¿ya? Estoy siendo muy técnico, por favor, me avisan, me levantan la mano, ¿ya? Segunda causal legal, la expiración del plazo estipulado, ¿ya? Y aquí, pequeño detalle, hay veces que, o hoy en día no pasa mucho, pero hay contratos de arrendamiento que no estipulan un plazo, ¿no? Un plazo de término. Y en el fondo, el Código Civil y también la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos regula esta situación, en el fondo, a través del desahucio y el juicio de desahucio, ¿ya? Entonces, el desahucio, aparte de la notificación ante notario la notificación ante notario de una de las partes a otra respecto al término de contrato por cualquiera causa, ¿ya? El desahucio nos va a servir en el fondo para terminar judicialmente un contrato cuando no tiene un plazo determinado, ¿ya? Ya sea judicial o extrajudicialmente. Luego pongo como causal la extinción del derecho del arrendador. Ustedes se preguntarán, ¿cómo la extinción del derecho del arrendador? Claro, porque en el fondo hay situaciones, y acá vuelvo en el fondo a aclarar que la ley no puede establecer cada una de las situaciones, entonces regula situaciones generales, y acá establece básicamente que si, se, si el arrendador, si se extingue el derecho del arrendador propietario respecto de la propiedad, por ejemplo, por ejemplo, deja de ser dueño por ABC motivo, ¿ya? Sin avisarle al arrendatario o sin haberle avisado antes al arrendatario, o en el fondo deja de ser dueño de la propiedad por, por culpa o negligencia de este mismo propietario, se extingue el derecho del arrendador, y en el fondo ahí va a haber que determinar si es que hay negligencia, debe indemnizar al arrendatario o simplemente se extingue su derecho y se termina el contrato de arriendo, ¿ya? Por una causa ajena a la voluntad del arrendador, ¿ya? Y por último, agrego la sentencia judicial en los casos que la ley así lo establece. Y en el fondo, acá remarcamos el punto 4,
que es básicamente a lo que al tema de fondo sobre el que estamos exponiendo acá, ¿ya? ¿Cuáles son los juicios de arrendamiento? ¿Ya? ¿Y cuál es una de las causas que puede terminar el contrato de arrendamiento por sentencia judicial en los casos que la ley así lo establece? Entonces, respecto a la clasificación que coloqué, como primer juicio coloqué el juicio de desahucio, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es el juicio de desahucio? Cuando, como les comenté, cuando no se estipula un tiempo específico, ¿ya? Un plazo en la duración del contrato de arriendo, ¿ya? La única forma de poner fin al contrato es mediante el desahucio, ¿ya? Que básicamente es la notificación a través de notario, en el fondo con antelación a la otra parte, de la intención o de su voluntad, en el fondo de su voluntad verbalizada de finalizar el contrato de arriendo, ¿ya? Ojo que hay situaciones en la ley en donde establece que la notificación de desahucio tiene que ser ante notario y en el fondo hay otras situaciones en donde no se estipula. Por ejemplo, la ley de arrendamiento de predio urbano, en el fondo, en la materia que regula el desahucio, la notificación establece claramente que dentro del ámbito de aplicación de la ley de arrendamiento de predios urbanos, o sea, los contratos de arriendo que estén dentro de la ley de arrendamiento de predio urbano, el desahucio para que produzca pleno efecto legal y nos sirva como prueba fehaciente en juicio, tiene que ser realizada en la notificación, en el fondo, a través de notario, ¿ya? Y en el fondo en la famosa carta certificada o presencialmente ante notario. Si el contrato de arrendamiento fija un tiempo específico para su duración, o si la duración del arriendo está determinada por un servicio especial, la ley dice, o por la costumbre, en el fondo por un servicio especial, una condición en particular, no será necesario un desahucio previo para que el contrato termine, ¿ya? En este caso, el contrato simplemente expirará al finalizar el periodo estipulado, ¿ya? Y en el fondo, acá yo pongo un ejemplo básico para que se entienda la situación. ¿Qué pasa en el contrato de arriendo de 2 años que no contempla una renovación tácita, ¿verdad? Si el contrato de arriendo por X plazo que tenga no contempla una renovación tácita, se entiende que va a durar lo que establece el contrato y que no va a ser renovable, salvo que haya en el fondo se suscriba por estas partes un anexo de contrato en donde lo renueven, ¿ya? En el fondo, en caso contrario, el contrato se entiende terminado. Y en el fondo acá se liga con una de las causales que dije anteriormente, que era por la expiración del plazo estipulado, ¿ya? Entonces, como podemos ver, existen básicamente dos tipos de desahucio, ¿ya? En donde en principio tenemos el desahucio extrajudicial, que es básicamente la notificación realizada ante notario, notificando anticipadamente al arrendatario, según los plazos ya mencionados, pero que no se hace con la intervención de un tribunal. O sea, se hace a través de esta notificación, dependiendo de si hay en el fondo un problema jurídico que resolver o no, ¿ya? Por ejemplo, en un contrato típico, ya los que se hacen hoy en día, que son de 1 año o de 12 meses, renovable en el fondo tácitamente, siempre y cuando alguna de las partes en un plazo determinado, a veces 60, otras veces 30 días o más, no hace la notificación previa. En el fondo, esta notificación previa es el desahucio extrajudicial, básicamente.
puede ser el desahucio extrajudicial. Claro, lo importante es que sea realizado ante notario, ¿ya? Cuando tenemos problemas con en el fondo entre las partes, ¿ya? Si no hay un mayor problema y el contrato de arrendamiento establece que esta notificación puede ser a través de correo electrónico, perfecto, es válido. Pero tengan presente en el fondo que para en situación de algún futuro problema entre las partes, ya por ejemplo, el arrendatario no devuelve la propiedad y no paga el canon de arriendo, siendo que antes la relación era buena, claro, en el fondo voy a tener que hacer el desahucio nuevamente a través de una notificación eh, por carta certificada, como la ley lo establece, ¿ya? Para que esa prueba me sirva como prueba fehaciente documental para comprobar en el juicio, ¿ya? Y en el fondo está el desahucio judicial, que es básicamente lo que acabo de decir, que si el arrendatario no desocupa voluntariamente el inmueble después del desahucio, el arrendador puede acudir a los tribunales solicitando la restitución del bien arrendado, ¿ya? El juez puede, verificando ciertas situaciones, ¿ya? Ordenar el desalojo del arrendatario a través de una sentencia judicial, ¿ya? Por tanto, es importante tener presente, en el fondo esto es importante remarcarlo, ligándolo respecto al lanzamiento, a un eventual lanzamiento del arrendatario moroso, que nosotros o el arrendador o el cliente no puede hacer un lanzamiento con la fuerza, a través de la fuerza pública de carabineros con el receptor judicial si no hay una sentencia judicial anterior, ¿ya? Es importante tenerlo cliente y que tenerlo presente y que esto también sea eh, informado o exteriorizado, ustedes como corredores, al cliente arrendador, ¿ya? A nosotros nos pasa mucho, en el fondo, y es parte de nuestra pega, explicarle a nuestros clientes, en el fondo, que todavía no tenemos en un procedimiento judicial, en un juicio, que ya va avanzando. En el fondo, todavía no puedo hacer el lanzamiento del arrendatario moroso porque faltan actos anteriores que se deben verificar por ley, porque la ley lo establece, ¿ya? Y porque no es un capricho de la ley, en el fondo porque el tribunal debe comprobar que el arrendador tiene pleno derecho para hacer el lanzamiento a través del auxilio de la fuerza pública del arrendatario moroso, ¿no? La segunda el segundo juicio que realicé la clasificación, en el fondo el juicio por término contractual, ¿no? ¿Cuándo hay un término contractual? Y en el fondo ahí, como siempre, en la mayoría de los casos, hay que ir al contrato de arrendamiento suscrito, si es que se suscribió contrato de arrendamiento, porque si, esto no se lo dije anteriormente, pero es importante que lo sepan, el contrato de arrendamiento, ¿ya? Como tal, y así lo regula el Código Civil, no es necesario, esencialmente, que sea suscrito, en el fondo, que sea documentado, que sea por escrito. La ley entiende que hay un contrato de arrendamiento incluso si no si no se encuentra escrito, ¿ya? Entonces, claro, la recomendación siempre va a ser que se escriturice y sobre todo hoy en día que sea suscrito ante notario y en el fondo, con el certificado de dominio vigente, ¿ya? Porque la ley de arrendamiento de predios urbanos exige que el notario tenga a la vista, en el fondo, al momento de la suscripción, los títulos que fundamentan el derecho del arrendador para arrendar el inmueble al arrendatario. ¿Entienden? Entonces, un juicio por término contractual puede ser básicamente debido a diferentes situaciones que se van a regular en el contrato, como por ejemplo el vencimiento del plazo, ¿ya?
cuando el plazo del contrato ha finalizado y el arrendatario no desocupa el inmueble, que es lo más común, ¿no? Incumplimiento de obligaciones del arrendatario, ¿no? En el fondo, y aquí me faltó un detalle, incumplimiento de obligaciones del arrendatario o del arrendador, ¿no? Y en el fondo que el contrato establezca que por el incumplimiento de estas obligaciones se entiende terminado el contrato para todo efecto legal, ¿ya? Por mucho que el contrato, el documento diga algo y que en los hechos materiales, en el fondo, en la práctica, la situación, ¿ya? Entre arrendador y arrendatario siga, ¿ya? Documentalmente se entiende terminado para hacerlo efectivo, o en el fondo para hacerlo efectivo a través de un procedimiento judicial. Entonces, como vuelvo a repetir, el contrato de arrendamiento, el documento, nos va a servir al final como prueba de carácter documental, ¿ya? Que vamos a tener que acompañar junto a una demanda. Esto también es importante remarcarlo. Em, Me ha pasado en situaciones en donde la gente me pregunta, pero entonces, ¿para qué firmo un contrato de arrendamiento si es que el arrendatario no me está pagando la renta y no lo puedo sacar de la propiedad? Y al fondo ahí es donde yo tengo que responder. Lamentablemente, existen diferentes herramientas legales en donde cada una establece plazos distintos, ¿ya? Actos consecutivos distintos, y en donde no nos podemos saltar esos actos obligatorios para hacer un lanzamiento sin esta sentencia judicial que les decía anteriormente, ¿ya? Otra causal, falta de pago de la renta, ¿ya? En el fondo, falta de pago de la renta, incluso no es necesario que esté estipulado en el contrato, ¿ya? Que por la falta de pago de la renta, en el fondo se entiende terminado el contrato. El pago de la renta se entiende de la naturaleza de cualquier contrato de arrendamiento, ¿ya? Por mucho de que en el documento en sí siempre se establezca, y en el fondo, en el documento, siempre van a haber muchas más situaciones que se establecen expresamente, pero que legalmente no es necesario hacerlo, pero que se hacen para efectos de, en el fondo, regular bien la situación entre arrendador y arrendatario, que se cree un marco, un documento regulatorio que diga expresamente a qué está obligado y a qué no cada una de las partes, ¿ya? Aquí es importante tener presente que hay situaciones, ustedes lo deben saber, en donde em, el demandante es el arrendatario y el arrendador es el demandado, ¿ya? No, no, no solamente van a existir en el fondo demandas entre un arrendador a un arrendatario moroso, ¿ya? Las situaciones jurídicas pueden ser mucho más complejas dependiendo de la situación, ¿ya? Por ejemplo, esto es un ejemplo em, basado en la práctica, no quiero mencionar nombres de empresas y nada, pero a ver, por ejemplo, una municipalidad X, a través de una corporación, arrienda un inmueble, un local comercial grande a una empresa, a un restaurante, ¿eh? En donde parte de la negociación, en el fondo, es que la municipalidad en el fondo se obliga o le propone a este restaurante que dentro de un plazo de 2 años va a ser un conjunto de locales comerciales de alto nivel y con un diseño increíble, y que por el momento le entrega uno de los locales comerciales en arriendo para que dentro de estos 2 años en el fondo se vaya desarrollando el proyecto, con tal de que el arrendatario en el fondo
tenga mayor ventas o en el fondo tenga más clientes porque se va a crear en el fondo este conjunto de locales comerciales, fondo que va a ser súper novedoso, bla, bla, bla. Se firma el contrato y por X motivo, ya sea por culpa o no de esta municipalidad, en el fondo este centro de locales comerciales nunca se desarrolla tal como la municipalidad se comprometió a que se desarrollara. ¿Ya? Y en el fondo ahí el arrendatario, que ya instaló su restaurante en un local comercial, pero los otros están vacíos, dice, pucha, sabéis que no cumpliste con tu obligación. Negociemos, quiero dar por terminado el contrato, o tengo pérdidas de, no sé, 800 millones de pesos, ¿no? En 2 años, o más. Me estoy basando en jurisprudencia concreta. En el fondo ahí, ¿cuál es la situación? ¿Quién tiene la razón y quién no? Imagínense en el caso de cuando fue la pandemia. En el fondo, ¿qué dice la municipalidad? Si esta misma situación fue en la pandemia. ¿Qué dice la municipalidad? En el fondo, chuta, hubo un acto de autoridad, en el fondo externo, ajeno a mí, no hubo culpa mía, ¿ya? Y yo no pude cumplir con la obligación, efectivamente, pero, pucha, no fue culpa mía, ¿ya? Entonces ahí, todas estas cosas hay que irlas verificando en un procedimiento judicial o, en el mejor de los casos, llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿ya? Que es lo que siempre vamos a decir, pero siempre lo vamos a repetir. Um, Otra causal, uso indebido del inmueble, ¿ya? Como por ejemplo el subarrendamiento no autorizado o uso distinto al acordado, en el fondo el arriendo de una propiedad para efectos habitacionales que se termina utilizando como bodega, por así decirlo. Claro, en el fondo se da por terminado el contrato ipso facto, si es que así se establece en el contrato, y así también está regulado en la ley. Destrucción o deterioro grave de la propiedad, ya fue mencionado en el fondo. Si la propiedad arrendada sufre daños severos que impiden su uso, ¿ya? El contrato de arriendo se termina, ¿ya? Por mucho de que en el fondo la situación de hecho siga, ¿ya? Y vuelvo a repetir, una cosa son los hechos, otras cosas es el derecho, en el fondo el papel, ¿ya? Si es que se cae una propiedad y en el fondo esta familia sigue viviendo en el terreno, claro, en el fondo ahí la labor del tribunal es verificar al final si esa propiedad, en el fondo, el terreno que queda, está cumpliendo en el fondo su función natural para el cual el contrato de arrendamiento se firmó, ¿no? Extinción del derecho del arrendador, ya fue en el fondo mencionado. Si el arrendador pierde su derecho sobre la propiedad, por el caso de una venta o un embargo. Ahora, complementar, hay veces en donde por vender el arrendador la propiedad, en el fondo el contrato de arrendamiento puede seguir. En el fondo, el arrendador cede sus derechos al comprador de la propiedad. Perfecto, puede pasar, pero tiene que quedar bien regulado, ¿ya? Tiene que quedar bien regulado. Causales pactadas en el contrato, cualquier otro motivo que haya sido expresamente estipulado en el contrato como causal de término. A grosso modo, ¿cómo es el procedimiento judicial para el término de contrato de arriendo? Vamos a tomar un poquito de agüita, un poquito. Uno, presentación de la demanda, ¿ya? ¿Qué es la demanda? En el fondo es un documento en donde se exponen, en el fondo, tanto los hechos, el derecho en el cual nos vamos a basar, quién es el demandante, quién es el demandado, la firma del demandante, quién lo va, en el fondo, a acompañar en juicio, ¿ya? Quién lo va a patrocinar como abogado, y en el fondo, junto a esta demanda, se deben acompañar el contrato de arrendamiento, si es que existe,
contrato de arrendamiento escrito y firmado. Otras pruebas, en el fondo, ya sea de carácter verbal o testigos o en el fondo que sean relacionadas a, esta, a estos problemas jurídicos que debemos resolver y cualquier otro documento que justifique el término del contrato o que justifique en el fondo el elementos relacionados al problema que debemos resolver. ¿Ya? Yo pongo ahí entre paréntesis como carta de aviso, facturas impagas. Al final la recomendación nuestra es que mientras más pruebas documentales tenemos, mejor, ya sea por correo, incluso por WhatsApp, em, verbal, testigos. La ley establece otros medios de prueba, ¿verdad? No quiero nombrarlos porque en el fondo no quiero entrar en tecnicismo, pero en el fondo ahí lo importante es que ahí está la creatividad que debe tener el abogado, ¿ya? Luego de la presentación de la demanda, en el fondo es esencial eh, que la demanda sea notificada, acá yo le agrego válidamente, como lo exige la ley, al arrendatario, ¿ya? O en el fondo, notificación válida de la demanda al demandado, ¿ya? Ahí en verdad no debería estipular al arrendatario, propiamente tal, debería ser al demandado, porque como le dije anteriormente, la situación puede ser perfectamente el revés, ¿ya? Una vez notificada la demanda válidamente, ¿ya? ¿Y qué significa válidamente? Cumpliendo con las exigencias legales y los plazos que ésta establece, ¿ya? En el fondo, con la notificación, el receptor judicial, que es un auxiliar del Poder Judicial, ¿no? Va a llevar la demanda, todos los otros documentos acompañados, en el fondo, una carpeta de copia, va a llevar el RIT o rol, que en el fondo es el número de identificación de este procedimiento judicial, de este juicio, ¿ya? Y cada RIT y rol va con el tribunal respectivo. Entonces, todo esto antecedentes del sector judicial y va a notificar al demandado, ¿ya? Para que éste dentro de un plazo, ¿ya? Diga lo que tenga que decir, ¿ya? Conteste la demanda, ¿ya? Y en el fondo acá, importante, que esto es em, relevante para todo procedimiento judicial, en el fondo es un principio que nosotros siempre lo decimos, que es el llamado principio de la bilateralidad de la audiencia, que en el fondo básicamente es que ambas partes dentro de un procedimiento judicial deben ser escuchados. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque en el fondo en el próximo tipo de juicio que vamos a ver, se rompe un poquito esta regla, se rompe bastante esta regla y en el fondo esta es la innovación de la ley Devuelve mi casa, porque la ley bajo ciertos requisitos, va a aceptar que solo el demandante sea escuchado para dictarse una sentencia judicial, una sentencia definitiva, ¿ya? Siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos legales, ¿ya? Pero volviendo al procedimiento judicial para el término del contrato de arriendo, en el fondo, luego de la notificación al arrendatario, este tiene el derecho que dentro de un plazo diga lo que tenga que decir, ¿ya? O acompañe el documento que tenga que acompañar, o conteste la demanda de la forma que la pueda acompañar. Incluso puede contestar verbalmente en una audiencia, en el fondo, entre estas dos partes, demandante y demandado, en el tribunal respectivo, ¿ya? Luego de la audiencia, en el fondo la ley establece ciertas situaciones en donde se puede verificar una nueva audiencia dentro de un plazo determinado. No les comenté, pero en el fondo el procedimiento judicial para el término de contrato de arriendo se suele realizar a través de un procedimiento sumario, ¿ya? Que en el fondo, por sumario como concepto, es un procedimiento corto,
¿ya? Que, claro, si yo les digo cuánto dura, ustedes me van a decir, pero es larguísimo. Sí, pero es mucho más corto que otro, que el procedimiento ordinario que establece la ley, ¿ya? El llamado juicio ordinario de mayor cuantía. ¿Ya? El procedimiento sumario, un contrato de arriendo, en el mejor de los casos, acá importante, en el mejor de los casos dura un año, ¿ya? Cuando tenemos como objetivo hacer el lanzamiento de un arrendatario moroso, por ejemplo. Un año desde que se interpuso la demanda hasta el lanzamiento. Entonces, claro, es harto tiempo. Y entendible en el fondo cuando el arrendador me dice, chuta, pero me estoy desangrando y no me están llegando mis ingresos, no, es mal. Claro, efectivamente, pero son las herramientas que tiene la ley con tal de cumplir los objetivos, ¿ya? Es más, antes de la ley devuelve de mi casa, este era el procedimiento judicial que se utilizaba, y en el fondo era lo que duraba el procedimiento para sacar a un arrendatario moroso, ¿ya? Y por último, la resolución judicial, que al final es la sentencia definitiva, en donde al final el tribunal va a exponer los hechos entregados, los documentos y va a dictar sentencia, va a resolver, ¿ya? Y que en el fondo es un requisito esencial de todo juicio, ¿ya? Al final, estos cuatro puntos que yo agrego son requisitos esenciales de todo juicio que se deben verificar sí o sí. ¿Hay muchos otros más? Sí, pero en el fondo no quiero exponerlos para no ser tan técnico, ¿no? Porque la verdad es que hay varios. La ley devuelve de mi casa, ¿ya? La ley número 21.461, ¿ya? Esta ley, publicada el año 2022, ¿ya? Se hace, en el fondo, empieza a entrar en vigencia en el año 2022, ya llevamos 2 años. Sigue siendo poco el tiempo, en el fondo, para tener una visión integral sobre cómo se ha ido desarrollando esta ley, ¿ya? Efectivamente, han bajado los, los, los tiempos de tramitación de un juicio a través de la ley de Vuelve a mi casa, ¿ya? Como les decía, esta ley rompe un poquito el esquema clásico de que ambas partes sean escuchadas, ya que esta ley viene a agregar un procedimiento monitorio, y ojo con el concepto monitorio, uno, monitorio de cobro de rentas, ¿ya? Um, y en el fondo, ¿por qué les digo ojo con el concepto monitorio? Porque en el fondo, como les decía, establece que cumpliéndose ciertos requisitos, el demandante puede obtener una sentencia a su favor sin la necesidad de que el demandado sea escuchado, ¿ya? Verificándose ciertos requisitos legales. Entonces, otra cosa importante que decir que en el fondo la ley de Vuelve de mi casa viene a modificar o agregar situaciones de la ley de arrendamiento de predios urbanos. Entonces, hoy en día, en el fondo, si yo quiero buscar la ley de Vuelve de mi casa, básicamente puedo buscarla a través de la ley 21.461, ya en la página bcn.cl, que es la de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde están todas las leyes que han habido a lo largo de nuestra historia y las que se encuentran vigentes, la historia de la ley, cómo se tramitan, etcétera. En el fondo ahí podemos buscar a través de ese número, pero ahí vamos a encontrar en el fondo cuál fue el proyecto de ley respecto a la ley de Vuelve a mi casa, pero para verla complementada en la ley de arrendamiento de predios urbanos, tenemos que buscar la ley 18.101, ya en donde va a estar establecido todo este procedimiento, pero también otras situaciones. ¿Cómo se inicia el procedimiento? A través de una demanda, lógicamente, demanda monitoria de cobro de rentas de arrendamiento, ¿ya? ¿Y por qué lo vuelvo a repetir? Porque la ley establece claramente que en la demanda debo exigir
En el fondo, debo hacer la demanda con ese concepto, ¿ya? Para que en un plazo de 10 días, en el fondo, esta persona pague la deuda, ¿no? Como pueden ver en la letra D, la ley exige, en el fondo, exige como obligación incluir los datos del arrendador y el arrendatario, el contrato de arriendo, ¿ya? En ese sentido, debe ser suscrito por escrito, si bien la ley establece ciertas situaciones dentro de la ley de arrendamiento de predio urbano en donde puede no constar por escrito, pero ahí, en esa situación, la carga de comprobar, o la obligación de comprobar cuál es el canon de arriendo va a ser del arrendador, porque el derecho va a ser, en el fondo, el derecho de decir cuánto es el canon de arriendo va a ser del arrendatario. Ya él puede decir, no, fue 20 y tiene que demostrarlo nomás, un comprobante. Y la carga del arrendador va a ser, en el fondo, decir, no, eso no es así, ¿ya? Pero eso es solamente en la situación de que el contrato de arrendamiento no conste por escrito, situación que en la práctica no pasa tanto, pero a veces pasa. Conozco situaciones, sí. Entonces, se deben incluir los datos del arrendador y arrendatario, sí o sí, el contrato de arriendo, acompañarlo y en el fondo establecer cuáles son las situaciones fácticas, la prueba de la renta de impagas y de los gastos comunes, ¿ya? Y la ley incluso establece que la demanda debe ser precisa, en el fondo no tan larga, ¿ya? Porque es un procedimiento monitorio, tiene que ser súper puntual, ¿ya? Obviamente la notificación, el plazo de respuesta, que va a ser este plazo de 10 días hábiles, al final para que o pague la totalidad de la deuda o se oponga a la demanda, ¿ya? Y en el fondo si no lo hace, ¿me escuchan ahí? Sí. Ya, perfecto. Gracias. En el fondo, el plazo de 10 días para que el arrendatario moroso, ¿ya? Pague la deuda u conteste lo que tenga que contestar, ¿ya? Si no lo hace, va a ser condenado al pago de la totalidad de la renta, de las costas judiciales y los intereses adeudados y al desalojo del inmueble, ¿ya? Y acá es importante establecer que hay diferentes, han habido distintos criterios de los tribunales, ¿ya? Con la dictación de esta ley, devuélveme a mi casa, los juicios de arrendamiento han crecido exponencialmente, ¿ya? Como bien sabrán, es de público conocimiento, cada vez hay más arrendatarios morosos, la situación económica no acompaña tampoco, entonces la situación en tribunales ha crecido, ¿ya? Y en el fondo, por lo mismo, ¿qué está haciendo tribunales? En el fondo, ¿cuál está haciendo el criterio de tribunales? Que si la demanda no cumple con alguno de estos requisitos legales, el contrato tampoco cumple con requisitos legales, en el fondo de ser firmado ante notario o si fue firmado digitalmente, fue firmado a través de firma electrónica simple, en el fondo rechazan la interposición de la demanda de plano. ¿Por qué? Porque en el fondo no se está cumpliendo con la exigencia legal y en el fondo así se quitan pegas, ¿no? Porque la carga está siendo alta. Ya hay situaciones en donde en el fondo la situación jurídica en el derecho no fue bien estipulada desde un principio, ¿ya? Y por lo mismo es importante que el contrato de arriendo sea muy bien hecho desde un principio, sobre todo, en el fondo, que se acompañe el certificado de dominio vigente. Nosotros aconsejamos que se agregue los datos, en el fondo, del contrato de arrendamiento, foja número año, el rol de avalúo. um, por ejemplo, yo estoy aconsejando que el domicilio del arrendatario para estos efectos sea el de la propiedad arrendada, ¿no? También estoy aconsejando que sea lo mismo con respecto al codeudor solidario o aval, ¿no? Que sea para estos efectos el de la propiedad arrendada
Ustedes me preguntan por qué. Porque como el criterio de los tribunales está siendo tan restrictivo, y en el fondo la notificación, la ley establece que la notificación va a ser en el de la propiedad arrendada, ¿no? Si el codeudor solidario tiene un domicilio distinto, ¿qué pasa ahí? El tema es que como han habido, como llevamos 2 años de tramitación, claro, no sabemos cuál está siendo el tribunal, el criterio de tribunales respecto a este concepto, y en el fondo, a veces me ha tocado en el querer demandar al codeudor solidario, y que no lo he hecho, y he tenido que demandar solamente al arrendatario moroso, porque porque en el fondo sé que si demando también al codeudor solidario, lo voy a tener que notificar en donde aparece en el domicilio, y si aparece, por ejemplo, en Puerto Natales, claro, se me va a demorar la tramitación, ¿ya? Y se me va a demorar la tramitación en perjuicio de mi cliente. Entonces, ahí hay un tema técnico, complejo, sí, pero por lo mismo yo aconsejo que traten de que para estos efectos en el contrato de arriendo, codeudor, tanto codeudor como arrendatario, tengan el domicilio de la propiedad arrendada. Es solamente un consejo, no es obligatorio. Bueno, no sé si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, háganmela en el momento de hacerla. Yo encantado de poder resolver cualquier duda o comentar situaciones en el fondo que han tenido. Coméntenme también si en el fondo parte de la exposición no la entendieron para poder volverla a explicar, o si fui tan técnico como les dije que no quería hacerlo. ¿Ya? Hola, buen día. Yo tengo una Buen día. pregunta. Mi nombre es Jessica. Hola, Jessica. Eh, hola, mira, con respecto a la última ley, la 21461, ¿Mm? tú ahí cómo tienes que hacer la notificación, tal como lo haces en el otro caso, a través de un receptor judicial. Ya. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el arrendatario ya no está en la propiedad, ya se fue? Perfecto. Buena pregunta. Mira, te comento. Tanto en, tanto en el procedimiento, en los 3 procedimientos, al final, la notificación va a ser la misma. ¿Ya? Una notificación judicial siempre va a ser a través del receptor judicial. ¿Ya? Eso es primer Ya, punto. ya. El receptor judicial hay que pagarle, en Sí, el fondo, los honorarios que corresponden. Están caros, ojos, y van subiendo. Em, y lo importante, y en el fondo, respecto a lo que tú preguntas, que es buena la pregunta, porque la ley establece en el fondo que por presunción de derecho, o sea, ¿qué es una presunción? La presunción es una situación en donde la ley, por solo verificarse ciertos hechos, da a entender de pleno derecho, en el fondo de por sí, no por una sentencia judicial de un tribunal, que se verificó tal cosa. ¿Ya? Y acá, en el fondo, la ley establece que si la notificación judicial es en el de la, es hecha, realizada en la propiedad entregada en arriendo, se presume que la notificación fue válida. ¿Ya? El ya, tema es que la ley establece ciertos requisitos para que sea válida, y en el fondo es básicamente que el receptor vaya una vez, si no encuentra a la persona personalmente, vaya otra vez, y en el fondo, si no la encuentra, tiene que dejar pegada en el fondo las cédulas que se llaman, que van a ser todas estas, en el fondo, la cédula es un documento en donde sale toda la información del juicio, quién es el demandante, demandado, por qué lo están demandando, el RIT, el tribunal, el motivo, ¿eso lo en el deja fondo. pegado en la casa, en la propiedad? Sí, ¿Dónde lo deja pegado? hay veces que en la puerta, hay veces que en la reja, hay veces que lo entregan en una carta, depende, al final también depende de la pericia del receptor. Hay veces que se lo entrega incluso al conserje o al vecino. Si el vecino le dice, no, efectivamente, vive acá, perfecto, entrégueselo. Y en el fondo el receptor tiene que dejar constancia en la causa judicial
que efectivamente fue así, que fue realizada de tal forma, que si se la encontró personalmente, si firmó o no, ¿ya? O sea, es Ya, más, eh, tu pregunta es buena porque la notificación es un tema tan importante que si no fue hecha válidamente, claro, un demandado puede decir, nunca me la enteré. notificación nunca fue realizada, te retiro, en el fondo te tiro para el lado la demanda o te la dilato. ¿Sí? Entonces, es un tema que tiene que ser bien hecho desde un principio y también es importante la pericia del receptor judicial. Ya. Y la otra, digamos, situación que quería preguntar, ¿Mm? nosotros, no sé, bueno, yo trabajo hace muchos años, he ido modificando mi contrato de arriendo a medida que se van suscitando nuevas cosas, dependiendo de la experiencia que voy teniendo, voy ¿Mm? agregando cosas que quizás antes no las veía. Pero existe la posibilidad que, por ejemplo, nosotros podamos contar con algún formato tipo que ustedes tengan como contrato de arriendo. Sí, existe la posibilidad. Obviamente tengo que verlo en el fondo aquí con Daniela Lagos y con Rodrigo, mis jefes, que al final depende de cómo es la entrega de los diferentes formularios, borradores y cuál es el, en el fondo la relación comercial que tenemos con gestión y propiedad, ¿ya? Ya. Pero sí, obviamente existe la posibilidad. Porque Ahora, lo que tú mencionas es súper, súper, súper importante con respecto al domicilio. Mira lo que hacía yo. Como yo no conozco el domicilio donde esta persona vive o va a vivir o vivió, el que está arrendando, porque obviamente se está cambiando, yo siempre en el contrato colocaba el domicilio laboral. Entonces, claramente ese domicilio tampoco es tan genuino porque si la persona se va del trabajo, obviamente después no voy a tener tampoco donde... Y tampoco sé si es válido que yo haga eso. Por eso cuando tú me mencionas que lo mejor es colocar el domicilio de la propiedad arrendada, me parece súper súper atinado en realidad. mm, Y como eso, quizá pueden haber otras observaciones que ustedes como abogados la tengan más clara que uno. Por eso la petición del formato. o sea, sí, al final este es un tema que todo el tiempo es noticia en desarrollo, ¿ya? Y en el fondo Exacto. va, Va mutando el va contrato. mutando porque las situaciones cambian y también cambian los criterios de tribunales o los criterios en el fondo de profesores de derecho, incluso, ¿ya? O abogados con vasta experiencia. Em, Al final, el domicilio es un requisito que establece la ley para todo documento legal, sobre todo para las escrituras públicas. ¿Ya? Y es muy importante, muy, muy importante. Claro, pero Mm. en el fondo, en juicios de arriendo, es importante tener presente que notificando en el fondo la propiedad arrendada, se cumple la presunción legal. ¿Ya? Pero igual, eh, colocar el domicilio para estos efectos de la propiedad arrendada y del codeudor es un consejo, en el fondo, justamente para acotarnos lo máximo posible, en el fondo, para que en caso de cualquier problema futuro podamos demandar en el fondo eh, a través A de la las ley de devolver partes. en casa. Al final es para proteger al arrendador. Correcto. Y cuando tú ya no tienes la dirección, ¿cómo la puedes buscar para poder para que la notificación sea positiva? Por ejemplo, Por ejemplo, en un juicio normal. X, Ujú. claro, hay diferentes formas, la ley establece diferentes formas o incluso diferentes tipos de notificaciones. ¿Ya? Por ejemplo, la ley establece formas subsidiarias de notificación. ¿Ya? Por ejemplo, por aviso a través de un periódico, un diario de la comuna, Mm. o incluso, en el fondo, contempla la notificación tácita, ¿ya? Que es la notificación tácita,
que en el fondo, si no siendo notificado el demandado, pero hizo una gestión útil en el juicio, dando curso en el fondo, dando curso al procedimiento, como si se entendiera notificado, en el fondo la ley dice, perfecto, se entendió notificado válidamente. Ahora, todo eso son temas súper técnicos que dependen de la estrategia y la pericia del abogado de las partes y que también el tribunal acceda, en el fondo, a lo que se está solicitando, ¿no? Pero para efectos Pero, de la ley de mi casa, el de la propiedad arrendada. no, Respecto sí, al codeudor, claro, ahí hay que ver en el fondo qué, qué, qué va a preferir nuestro cliente arrendador al final. Si es que ya. Pero, prefiere por demorarse ejemplo, un poco con tal de demandar al codeudor solidario porque sabe que es un codeudor solvente, perfecto. Notifiquémoslo donde haya que demandar y a donde llega el tribunal al final. ya, por ejemplo, yo no puedo, o sea, en este caso el abogado solicitar el domicilio que registra en el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, Se puede, o, ah, ya, se puede, se ya, puede. En el fondo se llama a través de oficios, ¿ya? Que ah, en a el fondo través de oficio. oficios son solicitudes que yo hago al tribunal para pedirle que a través de información de instituciones públicas, ¿ya? De X carácter, en el fondo le entreguen la información al tribunal vía interna para que yo pueda cumplir ciertos objetivos, Ah, ¿ya? perfecto, ya, Incluso está la situación, en un ejemplo, ahora estamos notificando a una persona que está muerta, ¿ya? ya, Demandada. ¿Y por qué lo estamos notificando? Porque la ley así me lo exige, ¿ya? La ah, ley me lo exige como elemento esencial para dar curso al juicio, ¿ya? Y en el fondo, no verificándose que se presenta una vez notificada esta persona, obviamente se acompaña si es que está certificado de muerto, se función, acompaña el certificado de función, pero el tema es que en este caso la persona vive en España o vivió en España. Era chileno, pero se fue a los 20 años, ¿ya? ¿Cómo lo notifico? Claro, a través de avisos o a través de presunción, hay diferentes formas. perfecto, gracias, muy amable. No, de nada. De nada. No sé si alguien tiene otra pregunta. Yo, ah, Bueno, Nicolás, hola, Elisa. hola, gracias. Nicolás, mira, mi duda es la siguiente que tú comentaste, que en el tema de la notificación va el receptor la primera vez, si no encuentra a nadie, vuelve una segunda vez, deja tal vez pegadito en la reja, la tercera vez, ya. Pero pensemos que este señor se nos fue hace un mes atrás y, y el receptor tiene que señalar eso. De acuerdo a dichos del vecino, este señor se fue hace un mes atrás. ¿Cómo Sí, lo hacemos para la notificación? Ahí tenemos que empezar a averiguar dónde él vivió. Y segundo, tú hablabas del codeudor solidario, que lo recomendable sería dejar el mismo domicilio que el arrendatario, en este caso la propiedad arrendada. Em, ¿Cómo lo podemos hacer ahí en ese caso? Es que ahí no sé si nos puedes aclarar eso, porque si el receptor señala, sabes que este señor se nos fue hace un mes atrás y el mm, codeudor también no es su domicilio acá, ¿cómo lo podemos hacer? claro. Eh, Buena pregunta y en el fondo está ligada totalmente a la pregunta que hace Jessica, que es básicamente la respuesta es esta presunción de derecho que les dije anteriormente, porque en el fondo para ciertos casos, ¿ya? Como por ejemplo un juicio de arrendamiento, ¿ya? La ley accede, ¿ya? Que la persona, el demandado sea notificado en la propiedad en arriendo, ¿ya? Pero claro, en el fondo entiendo que tu duda es, pero la persona no está, ya se fue, ¿ya? Perfecto. Una cosa es que la persona sea válidamente notificada, pero otra cosa es que la persona, el demandado, sepa, ¿ya? Entonces, ahí en el fondo lo que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo que debemos cumplir, que queremos cumplir en beneficio de nuestro cliente, ¿no? Porque en la mayoría de los casos,
el gran dolor del arrendador es que no le devuelven la propiedad, ¿ya? ¿Cierto? Em, si la persona dejó la propiedad botada, el arrendatario moroso, y se fue, perfecto. Ahora, tenemos que entrar a la propiedad. Entonces, se verifican diferentes situaciones. Es un tema complejo porque uno no puede llegar y entrar a una propiedad así como tal. Entonces, tiene que desahuciar el contrato, ¿cierto? Que al final era esta notificación ante notario, o que también se puede verificar en el contrato que cumpliéndose ciertos efectos se entiende desahuciado. Entonces, ahí hay que ver ciertas situaciones, ¿ya? Y en el fondo, yendo a tu pregunta, si la propiedad, por ejemplo, ya me fue entregada, ¿para qué requiero que el demandado sepa que está siendo demandado? Básicamente para que me cumpla su deuda, ¿cierto? Ahora, para efecto legal, en el fondo de que la demanda sea interpuesta, tome curso válidamente, tenemos esta presunción, ¿no? Pero también hay otras formas, en el fondo en el mismo procedimiento judicial, de seguir cobrando las obligaciones que están adeudadas, las morosidades, y hay otras formas de notificación, ¿no? O sea, de hecho, hoy en día es tan fácil como pescar un correo electrónico, un WhatsApp, informarle a la persona que debe esto, por mucho de que no sea una situación legalmente, plenamente válida ante tribunales, pero igual le vamos a estar informando que está esta situación en su contra y que en el fondo puede ver las penas del infierno, por así decirlo. Ahora, el tema importante, porque al final el tema de la notificación es meramente pericia del abogado, pero lo importante respecto a las deudas que se deben es si ese deudor tiene efectivamente bienes o solvencia para cumplir con esa morosidad. Si al final esta persona no tiene bienes, no tiene patrimonio, no tiene trabajo, pucha, yo tengo que ser lo suficientemente transparente y decirle a mi cliente, oye, no te vale la pena seguir desgastándote en cobrar algo que nunca lo vaya a poder cobrar, ¿no? Porque yo, claro, yo le podría seguir cobrando a mi cliente como abogado, pero no, hay que ser, en el fondo, también transparente y ético en ese sentido, siempre. ¿Entiendes? Em, yo tengo, Gracias. perdón. Yo tengo una pregunta. Sí. Ah, ya. Tengo dos preguntas. Una es, si por ejemplo el arrendatario se fue y según él dejó las llaves en el portería y de ahí ¿Mm? el arrendatario no contestó más. La ¿Mm? pregunta es, no sabemos si efectivamente están las llaves o no. ¿El dueño con este mensaje que le deja el arrendatario podría ir a recuperar el inmueble o necesita algo adicional? Teniendo en cuenta que el Depende. arrendatario debe varios meses, debe varias ¿Mm? cuentas y que en el Claro, fondo se fue sin pagar y que no le conviene hacer ningún tipo de juicio para recuperarlo porque él no tiene por dónde agarrar porque el aval que sí tenía, que era como más solvente, se fue fuera de Chile. claro. Depende. En el fondo ahí depende de todas estas situaciones que se van complementando. Ujú. Dejó aviso por escrito Por que en el fondo WhatsApp. dejó por Dejó, WhatsApp. por WhatsApp dijo, ok, sé que dejé las llaves en consejería y yo me fui hace, no sé, meses. Mentiras, o Claro, yo creo que eso fue recién. claro. Ya con eso, Em, que haya dejado eso, ¿sirve como para poder entrar a la propiedad? sí y no, porque en el fondo ahí yo te digo, claro, pero complementémoslo con otras situaciones. Ujú, Miremos el contrato, en el ujú. fondo veamos que el contrato se encuentra desahuciado verificándose el incumplimiento del arrendatario por X motivo, ¿ya? Ya. Pero ¿hay que desahuciarlo legalmente? ¿Hay que hacer o solamente notificar al arrendatario que se terminó el contrato? Depende de lo que diga el contrato, pero igual la recomendación siempre va a ser
haga la notificación como exige la ley, en el fondo a través de notario. ¿Por qué? Porque al Ya. final, mientras más situaciones que nosotros cumplamos a nuestro favor, vamos a tener más, vamos a proteger más a nuestro cliente o Ujú, al propietario, y al final ujú. sí vamos a poder cumplir el objetivo de obtener la propiedad. Perfecto. Y ¿Ya? si No, llegase no, a ver ¿Mm? alguien en la propiedad que no es el arrendatario, ¿ahí se le hace un juicio por toma o algo así? Claro, ahí el comodato precario. Hay Ah, dos situaciones distintas y que también son súper complejas, ujú, y que en el fondo son procedimientos judiciales distintos, ¿ya? ujú. Pero es básicamente el tema del comodato precario y el precario, son distintos. Ah, perfecto. O sea, y ahí tendría que ver, en el caso de que hubiese algo, tenía que ver cómo ver cómo sacarlos a los nuevos, ¿o no? Claro, imagínate, ponte en el caso situaciones prácticas que pasan hoy en día. Ujú, Se le arrienda la propiedad a X persona, ¿ya? ujú, X persona se encuentra pololeando con Y, ujú, ¿ya? Se separan. X, ujú, X, que era el arrendatario, se fue de la propiedad de la esposa botada, ¿ya? ujú, Pero en la propiedad que sigue viviendo Y. ujú, Imagínate que Y sigue pagando la renta y que ujú, de un momento a otro deja de pagarla. ujú. ¿Cómo lo sacamos? Ah, perfecto. Entonces, como que se puede atribuir a que hay especie de arriendo tácito porque ya estaba pagando la renta. Podría ser, podría no ser, y en el fondo ahí va a depender la decisión final del tribunal y en el fondo cómo le exponemos nosotros al tribunal para cumplir el Ujú. objetivo que el cliente nos está solicitando, Ah, ¿no? perfecto. Pero en el fondo, por regla general, o el criterio de tribunales es que en el fondo ahí se está cumpliendo en el fondo con las exigencias de un comodato precario, ¿ya? En el fondo que tiene una tramitación distinta, que tiene una regulación distinta. Entonces, es todo un tema. ¿Y es Por más eso fácil ese juicio o es igual de complejo que el otro? es más complejo. Ah, ya. Ah, ok, ok. Más complejo, Ah, sí. ah, ya. Por eso hay una recomendación Ujú, que el contrato de arriendo, cuando sean estas situaciones, y por ujú. ejemplo, lo ideal, si es que son en el fondo una pareja X, o Se pongan los amigos, dos. etcétera, que comparezcan los dos como arrendatarios. Ya sé, O perfecto. si no pueden comparecer los dos como arrendatarios y comparece uno, Ujú. perfecto. Se deja establecido expresamente quiénes van a utilizar la propiedad para habitación exclusiva de, ¿ya? Ah, perfecto. Ya. Ok, ok. Y la otra pregunta lamentablemente llegué tarde, ¿Mm? no sé si hablaste sobre el tema de firma virtual legal. ¿Qué pasa con los contratos que fueron firmados con firma virtual legal? Porque ellos decían que cumplían con la ley, pero ¿Mm? me parece que no están así. Pregunta, ¿firma virtual legal es una empresa en específico o, Sí, es una o firma. estás hablando de la firma electrónica como tal, en No, genérico? firma virtual legal es específico. Ellos no ¿Ya? tienen firma electrónica avanzada. Lo que hacen es que cada parte firma y como que ellos lo ¿Mm? mandan a una notaría. Pero lo que tengo entendido que al final lo que hace el notario que ellos mandan, como que no ¿Mm? puede, no notaría las firmas porque él no las tiene en la presencia, sino que como que notaría el contrato en general. Y eso puede ser como complejo. No sé si lo están aceptando los tribunales de justicia. Ya, mira, es un temazo. De Ujú. hecho, durante los próximos días nosotros vamos a sacar un pequeño newsletter en el fondo que habla sobre el tema. Ahora sí, tengo que, por lo menos a la empresa firma virtual que yo conozco, que es la típica, Sí, la de Roderick, yo tengo Cristian. buena referencia. No, o sea, yo la uso harto y no he tenido problemas, e incluso he acompañado contratos firmados a través de esta plataforma en juicio, ¿ya? Ah, ya, ya. Y, Porque, cumplen en el fondo con los requisitos que establece la ley. Hay una ley
especial en el fondo de firma electrónica digital. ¿Ya? Em, lo importante, en el fondo aquí está lo clave, es que sean certificados, que en el fondo el servicio que ellos hacen sea certificado y produzca el efecto que nosotros necesitamos, ¿ya? Que los requisitos que establece la ley, ¿ya? Pero que ¿Ya? tengan esta certificación, ¿ya? Por, Porque a mí me entró la cuéntame. duda por dos cosas, porque nosotros firmamos harto con firma virtual legal ¿Mm? durante pandemia. Y ¿Mm? después una abogada con la que trabajo me dijo, no, nosotros también estábamos haciendo eso y ya no nos aceptan porque puede depender del criterio del juez, porque me dijo, mira, fíjate, acá no están autorizadas las firmas, o sea, como que por notario. Entonces, esto Tal como cual. que no podría estar incluyendo la ley. Y después, ¿Mm? Gonzalo Fuenzalía, que fue como el redactor de la ley, Sí. tiene una empresa que es ¿Mm? para, vende un seguro y aparte como para sacar amoroso. Y Sí. según ellos, que firma virtual legal no estaría contemplado en los juicios. Entonces, por eso ya había tenido una primera alerta y con esta segunda alerta me quedó la duda. Entonces, ¿ustedes No, efectivamente tramitaron juicios que fueron ganados con firma virtual legal? es que yo no estoy de acuerdo con esa opinión de Fuenzalía. Por mucho de que él haya sido el que en el Ujú, fondo implementó la ley o la puso en tabla como ujú, diputado, ujú, y por mucho de que sea nuestra competencia. ujú, Pero al final, depende de la certificación, la tienen o no, y también va a depender, y esto es súper importante, anótenlo, ¿no? ujú. Anótenlo, anótenlo, que la firma sea efectivamente certificada ante notario, ¿ya? Y en Lo el que pasa fondo es ahí que, ya, pero firma electrónica. en los contratos de firma virtual legal, la firma no está certificada ante notario. Ellos certifican el contrato, no la firma. Sí, es que la tienen. Tienen una herramienta ¿Ya? actualmente, yo la he ocupado para arriba y para abajo, ¿Ya? en el fondo es la ANF, Sí, ¿ya? la NF, sí. Y que en el fondo es justamente una firma electrónica avanzada, ya que entregan ellos, y con georreferencia, Ah, ¿ya? pero solamente la NF. Claro, Ah, claro, pero la normal no, en el fondo. tal cual, tal cual. Ah, ya, lo O que sea, de pasa es que hecho, bueno, yo. Sí, la protocolización, que en el fondo protocolizar ante notario es básicamente que el notario ve el contrato y lo ingresa a su matriz, a su documentación en su oficina, en su bodega, ¿ya? Y eso es súper seguro. Pero incluso la protocolización digital no está siendo aceptada, ¿ya? Entonces, ¿cuál está siendo el criterio de tribunales? Desde nuestro punto de vista, en el fondo, esta firma electrónica avanzada con georreferencia, ¿ya? En donde se verifique de manera cierta que la persona que está firmando sea la que está en su cédula de identidad en mano, ¿ya? ah, ok, o sea, solamente la NF serviría y no la protocolización normal, que ellos la ponen como la protocolización normal, dice, esta es, cumple con la ley de arriendo, pero en verdad no, pues. Creo que no está así. Mira, lo voy a O sea, está revisar. la página de firma virtual legal está así. De hecho, yo solamente ocupé una ANF porque me dijeron que esa me servía para el Mimbu y era la primera vez que usaba la ANF porque siempre me habían recomendado la otra. Y bueno, al final ¿Mm? tampoco me la aceptaron en el Mimbu, la ANF. Por eso sé que No. es mucho más casto porque hay un video y no sé qué, pero la página y como ellos la publicitan es que la normal sirve para el juicio de la ley de arriendo. Mm, ya hay que revisarlo porque en el fondo yo tengo entendido, en el fondo de lo Ujú. que me acuerdo de la página, que está distinto, pero puede ser. O sea, Ahora, lo que yo estamos sé porque he aconsejando firmado nosotros, 40.000 veces y siempre hice la protocolización normal, hasta ahora que mm, me saltó la alerta. Y una vez nomás sí, hice la NF porque en el fondo el MIMBU me rechazó la protocolización normal, me dijo, no, esto no es mm, válido, porque era para un subsidio de arriendo, y ahí pedí la ANF. Y era la primera vez en la vida que pedía eso. claro, claro. Sí, pues si uno de repente se pregunta, ¿qué es esto de ANF? Claro, y Pero, ahí como que me dijeron, no, esto te va a servir. Bueno, tampoco me sirvió el MIMBU, pero, mm, pero claro, pero me dijeron que ahí entonces me salió la primera alerta y ahora con Fuenzalía que nos dijo, oye, como que esto no les conviene irse a juicio porque no, porque está por firma virtual legal, entonces fue como chuta. mm, claro. Em,
Mira, tengo entendido que ANF, la herramienta NF propiamente tal, Ujú. em, pues, porque al final el concepto de ANF es un concepto de firma virtual, ¿ya? Ujú, sí. De esa empresa. Ujú, Otras tienen el mismo concepto, pero quizás con otra sigla o quizás con la misma, no sé. ujú, Pero la idea es la misma, en el fondo, que sea firma electrónica avanzada como servicio que presta esta empresa con la ujú. georreferencia y que se verifique perfectamente con el notario la identidad en tiempo real con la cédula, ¿ya? Perfecto. Eh, ¿Y la firma electrónica avanzada de, por ejemplo, que da firma ya, otra plataforma que está autorizada, ¿es así? ¿Te sirve para el juicio? Mira, no conozco muchas otras plataformas, ¿ya? ¿Mm? Porque la verdad es que hemos tenido problemas tengo clientes que han tenido problemas que le acepten el contrato mismo, entonces al final la que me ha funcionado bien ¿Mm? personalmente es firma ¿Mm? virtual, ya, en ese sentido. Eh, no Pero sé con cuáles son los ANF. servicios que entregan otros, pero claro, en el fondo es el mismo criterio para todas, ¿ya? Y al final lo Ujú, más importante es que tengan esta certificación, porque al final las empresas que pueden entregar firma electrónica avanzada, ujú. cualquier empresa, es una empresa que cumpla con ciertos estándares altos y certificada por la ley, ¿ya? Sí, sí, Certificada en sí. el fondo por una institución pública, como lo exige la ley, ¿ya? Ah, ya. Aparte de la certificación del notario de las firmas, ¿ya? Son dos certificaciones distintas, ¿ya? Ah, ¿Ya? Entonces, si tu pregunta es, perfecto, yo tengo firma electrónica, yo tengo un tótem de firma electrónica, en el fondo, awesome. claro, firma electrónica avanzada, no, esto no me sirve para un contrato de arriendo porque la ley exige, la ley de arrendamiento de predios urbanos o la ley de vuelo de mi casa, exige que sea en el fondo certificada ante notario, ¿ya? Y la firma electrónica avanzada no es certificación ante notario, es, claro, es mi firma, efectivamente, pero no está siendo certificada por notario, Pero ¿ya? no había una parte de la ley que decía que como que la firma electrónica avanzada tenía como la misma validez que un notario. Bueno, es que ahí empiezan los diferentes criterios de los tribunales, ¿ya? Porque hay Ahí, una ahí parte empiezan... que de hecho yo tengo, ¿Mm? no me acuerdo exactamente el párrafo, pero que dice exactamente así, que en el fondo que la firma electrónica avanzada podría como reemplazar para ciertos trámites el notario. ¿Mm? Nada, tampoco me recuerdo ese punto de la ley en específico, Ujú, pero en el fondo ahí va a depender del criterio de los tribunales, ¿ya? Porque como te ujú, decía, hay tanta carga ujú, y que en el fondo puede decir firma electrónica avanzada certificada, ¿ya? Y ya con eso, claro, en el fondo el tribunal va a decir no está cumpliendo, para afuera. Y en el fondo, ¿qué va a ujú, pasar ahí? Vamos a tener que demandar a través de un juicio sumario que es más largo, que es básicamente el otro procedimiento judicial que expuse en principio, ¿ya? ujú. Ah, perfecto. Ok, ya. Yo Ok, tengo muchas también, gracias. De nada. eh, quería decir algo. La semana antes pasada, ¿me escuchan? ¿Sí? Habló otro abogado de ahí del Legal Broker y dijo de que ¿Mm? convenía no hacerlo con firma virtual. Bueno, yo soy de la quinta región y fui a preguntar a un tribunal de Villa Alemana, directamente a penal, y le fui a preguntar ahí a la secretaria, porque yo había hecho hartos contratos así, y me ¿Mm? dijo que no, que eso dependía, o sea, que eso dependía del juez, que si tenía todo como el dominio vigente, porque el anterior abogado de ustedes dijo que no, que la idea es que hiciéramos en forma presencial. Entonces yo le dije que pedía a esta empresa todo lo que pedían, dominio vigente, la carne de identidad y todo, me dijo que no, que este juez por lo menos no tenía problema, pero sí, que eso es importante para que lo digan, sepan los colegas, con abogado. Si se hacía una demanda, no tenía que ir, digamos, en este caso el arrendador, sino que el abogado tenía que llevar los papeles de la firma virtual. Eso quería decir. Claro, es que es buen punto porque son diferentes situaciones. Una cosa es suscribir un contrato de arrendamiento
otra cosa es un juicio, ¿cierto? En el fondo, un procedimiento judicial tiene que ser patrocinado por abogado. O sea, tiene que haber un abogado patrocinado por mandato judicial. ¿Ya? No, Em, sí, sí, pero yo le fui a justamente decir de que yo había hecho contrato así en forma virtual, con la empresa de firma virtual, y que él no tenía problema. ¿Me entiendes? Me mandó a decir ujú. que aceptaba, No, sí. pero mira, la otra cosa que lo que dijo tu colega de que en Santiago por lo menos era porque eran flojos los jueces, porque tenían demasiado trabajo. Esa es la verdad. Pero yo creo que en ciudad no pasa eso. Em, Mira, probablemente opinamos distinto, ¿ya? Y es normal y es justamente porque hay diferentes criterios entre tribunal y tribunal, ¿ya? En Santiago hay 32 tribunales civiles, ¿ya? Entonces, son diferentes criterios, son diferentes personas, son diferentes funcionarios, ¿ya? Que, claro, tienen que revisar la ley, pero al final tienen que interpretarla. La ley se interpreta, ¿ya? Justamente a mi colega le pasó que le rechazaron en el fondo la tramitación de una demanda, ¿ya? No es que le hayan rechazado la demanda, por un contrato que estaba firmado electrónicamente, digitalmente, ¿no? Firmado certificado. Y en el fondo ahí nos pusimos a revisar y a conversar entre todo el equipo, en el fondo, cuál está siendo el criterio, por qué está, en este caso están rechazando y por qué en este otro caso no. Ya, entonces ahí yo en la misma le dije, sí, pero mira, este otro procedimiento paralelo, en otro tribunal de Santiago, me lo aceptaron, a él no se lo aceptaron, entonces, ¿qué decidimos? Interponla de nuevo, interponla nuevamente. ¿Por qué? Porque al final la ley establece, por lo menos en Santiago, ¿ya? Como hay 30 tantos tribunales civiles que están todos en un mismo edificio, pero al final es aleatorio a cuál en el fondo se va a interponer una demanda monitoria, ¿ya? Ante el cual se va a interponer una demanda monitoria. ¿Ya? Entonces, a lo mejor si la interpongo nuevamente, pasa colado. Entonces ahí depende de la pericia. ¿No? Ya, gracias. No, a ti. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Hola Nicolás, habla Astrid. Hola, Astrid. Mira, estaba escuchando lo que exponen las otras corredoras y me estaba acordando de una situación que nos pasó a nosotros y aquí tengo una duda. ¿Mm? Mira, justamente sucedió en un arriendo en que la arrendataria, em, dentro del periodo en que arrendó, se casó. ¿Ok? Ella murió en plena pandemia y siguió su marido en la propiedad. Y él, bueno, como era una situación súper delicada porque era duelo, dejamos pasar un tiempo prudente, él siguió pagando el arriendo, bueno, después se portó mal como arrendatario y nos dejó la propiedad y bueno, en ese periodo nosotros ¿Mm? no alcanzamos a hacer contrato de arriendo, ¿ya? Ujú. No alcanzamos a hacer contrato de arriendo, nos agarró todo el tema de la pandemia, tú sabes, era una situación un poquito complicada. Y ¿Mm? recuerdo que cuando estábamos evaluando, porque primero el tipo no se iba de la propiedad y empezó a atrasarse, vimos el tema por la ley, ¿no es cierto?, devuélveme mi casa, y ahí nosotros íbamos a comprobar que había un contrato tácito, porque ya el tipo lleva arrendando más de 6 meses y pagando la renta en forma continua, estaban los comprobantes. En relación a lo que estaban diciendo las otras corredoras y lo que tú explicabas de poder demandar a alguien que la firma virtual, ¿Mm? ahí yo digo, ¿cómo es la interpretación de la ley? Porque si la ley dice que existen contratos, que el contrato es válido, si está firmado o no está firmado por un lado, y yo ¿Mm? puedo comprobar que alguien está arrendando porque ha pagado, ¿no es cierto?, más de 6 meses, un año, ¿cómo es posible que la ley, porque se entrampe o la interpretación se entrampe, porque fue a través de firma virtual, o fue si al final se supone que igual está cumpliendo, si ya está permitiendo
que si yo comprobé que hubo un pago reiterado, consecutivo, entonces ahí es como que siento que es como pegarse cabezazos contra la pared. No sé si me entiendes, si tú me puedes, Sí, a lo mejor tengo una mala interpretación, pero eso es lo que me surgió. no, totalmente. O sea, de hecho, los juicios de por sí son lo más desgastante que hay. Lamentablemente son así. Por lo mismo, siempre nuestro consejo es trate de negociar extrajudicialmente, llegue, aunque sea a un pésimo acuerdo, ¿ya? Trate de no ir a juicio, salvo que sea estrictamente necesario, porque es desgastante, porque requiere muchos actos consecutivos, que, ojo, no son caprichos de la ley, ¿ya? No es un capricho del legislador, sino que tienen que verificarse ciertos principios, en el fondo, que al final son derechos humanos, ¿no? Garantías constitucionales, ¿no? Sinónimo, en el fondo en beneficio de la bilateralidad de la audiencia o el procedimiento judicial de por sí. ¿Ya? Ahora, si tú me preguntas, claro, pero hay situaciones en que se entrampa por tal y tal motivo, es que efectivamente es así, y efectivamente muchas veces es porque hay deficiencias en la ley propiamente tal. ¿Ya? La técnica legislativa hoy en día es súper pobre. ¿Ya? Es súper pobre. Por mucho de que se haga con la mejor intención, pero, pucha, y esto en el fondo es a título totalmente personal, es una opinión, pero tenemos un Congreso que se dedica en el fondo a estar enfocado en cosas que no, a veces no vale la pena estar enfocado o que no son relevantes, y cuando son normas que en el fondo se tienen que pensar, las piensan poco y la despachan, ¿ya? Y efectivamente es muy común que haya deficiencias técnicas en la ley, ¿ya? Y en el fondo, eh, yo también lo entiendo, porque en el fondo es harta pega, ellos a veces pasan 22 horas de sesiones corridas, ¿ya? Y tienen ejército por detrás de abogados legislativos en el fondo que están pensando el tema. Pero como es un tema que se politiza por uno y otro lado, también hay problemas, ¿ya? O sea, es más, em, esto, no sé muy bien, pero el Código Civil, ¿ya? El Código Civil fue hecho en 1856, por ahí. Sigue vigente hasta el día de hoy, obviamente ha sido modificado, bla, bla, bla. Fue escrito por, entre otros, don Andrés Bello, que no era abogado, era eh, literato, poeta. em, y, y si bien gracias a esto, hoy en día estamos donde estamos, ¿ya? Y Chile tuvo un avance significativo a lo largo de la historia, sigue teniendo deficiencias puntuales técnicas, ¿ya? O sea, es más, en lo que es regulación del contrato de arrendamiento, es donde se podría decir, y esto no es opinión mía, en el fondo opinión de grandes trataístas, donde hay deficiencias técnicas legislativas o errores a lo que respecta al contrato de arrendamiento, sobre todo, por ejemplo, en las reparaciones locativas o las reparaciones necesarias. Allí hay problemas de redacción de ciertos conceptos y que en el fondo han producido hasta el día de hoy ciertos problemas. Yo les aseguro que uno de los problemas más grandes que hay hoy en día entre un arrendador o arrendatario o al ponerse de acuerdo es respecto a las reparaciones, ¿no? Y hay quienes opinan o que expresan o creemos incluso que puede ser en el fondo por la deficiencia legislativa que hubo acá. Pero también al mismo tiempo yo debo decirle, y tengo que ser claro, que este mismo código, ¿ya? Que es una compilación de normas que vienen desde el derecho romano, imagínense, eh, es una maravilla que ha sido copiada, el chileno, en el fondo el hecho por Andrés Bello, ha sido copiado en toda Latinoamérica, ¿ya? Incluso en Europa. Entonces, las situaciones no son fáciles,
menos los procedimientos judiciales. Entonces, por lo mismo es importante la estrategia del abogado, la pericia, eh, y sobre todo tratar de negociar, aunque sea un pésimo acuerdo. No sé si se entendió. Sí, yo te entiendo. Y sí, como dicen por ahí, es mejor un, un mal arreglo que un buen juicio, porque la verdad que son muy desgastantes y Sí. costosos. Entonces hay veces que Y incluso no vale la pena, como decías tú, demandar. A nosotros nos pasó con esta propiedad que el monto no era tan alto, la deuda no era tan grande, y el tipo se escapó para Brasil. Entonces empezamos a evaluar los costos y era mejor comerse la deuda. Y por no, eso claro. también hay gente que sigue abusando porque sabe que los juicios son costosos, que son desgastantes, que el dueño tiene que tener la capacidad financiera para poder enfrentarlo y se aprovechan, sobre todo cuando son propiedades comerciales, porque mientras los están preparando la demanda, haciendo la demanda, los tipos siguen produciendo. Entonces, al final siempre salen ganando el que está abusando de la propiedad. Sí, no, tal cual. Y por lo mismo la importancia al final, la pega del corredor de propiedades o del propietario o del abogado que hay por detrás, si es que hay. En el fondo es estudiar muy bien al candidato, ¿no? Sí, Estudiarlo muy bien, ser demasiado consensuado y, y en el fondo, mira, yo no estoy a favor de los contratos leoninos en perjuicio del arrendatario. Em, pero claro, en el fondo lo importante es hacer un documento muy bien hecho, muy bien pensado, un informe muy bien hecho sobre el candidato, y si es que incluso no me da buena espina por ABC motivo, mm, mi sí. recomendación es seguir con otro candidato, ¿ya? Por mucho de que la propiedad no se esté arrendando, ¿no? No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Uno es el contrato y el candidato. Pero con los años que uno lleva de circo se ha dado cuenta que la gente cuando es sinvergüenza, tú puedes tener el contrato, pero más fuerte y el abogado más van a ser iguales. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Sí, Nicolás. no, totalmente. No. Nicolás, ¿te paso otra Ujú. consulta? Dime. Lo que pasa es que yo vi en un contrato, que no sé si se puede, si es tan simple como para llevarlo a cabo después, que ponían que en caso de que, por ejemplo, el arrendatario no pagase, el dueño podía cambiar la tapa, entrar y dejarle, no sé, las cosas en una bodega y que el costo de la bodega que tuviese era de parte del arrendatario. ¿Basta con poner en el contrato para poder hacerlo efectivamente? No, no. Obviamente, la respuesta puede ser depende, porque Ujú, las situaciones depende de cada contexto, ujú, pero, a ver, respondiendo a tu pregunta de fondo, en el ujú, fondo, un contrato nunca va a poder ir en contra de la ley, ¿ya? ujú, Siempre tienen que complementar o en el fondo, y siempre se van a tener que interpretar en conjunto, ¿ya? ujú, Y en ese sentido, claro, una cosa es que el arrendatario de buena fe entregue el permiso al arrendador o al administrador de la propiedad, en el fondo para que cambie la chapa, pero todo eso tiene que verificarse, en el fondo tiene que confirmarse. Obviamente ahí las situaciones cambian. Yo no lo recomiendo, yo no lo recomiendo salvo que la situación sea demasiado transparente entre las partes, de que efectivamente se haya conversado muy bien, pero en el fondo no por solamente estipularlo en un contrato va a poder ser así, ¿no? Porque perfecto. perfectamente, por mucho de que sea aceptado mediante la firma, claro, en un eventual problema o un eventual juicio o en un eventual, un demandado o un arrendatario moroso o incluso un precario, ya un tercero, me Mm. podría decir, oiga, se está vulnerando una garantía constitucional en contra de la propiedad privada, bla, 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 bla. Claro, podría ser Em, invasión demorada en el fondo. claro, y nos metemos en un problema.
y nos entrampamos, que es lo mismo que estábamos hablando antes. Ah, ya. Entonces ahí viene como la recomendación mía como abogado, ojo, ojo, red flag. Ah, ya, porque claro, como que el contrato salía que el arrendatario autorizaba a que en el caso de que, por ejemplo, no pagase 3 meses consecutivos, el arrendador pudiese entrar, cambiar la chapa y dejarle las cosas, todas sus cosas en una bodega. Mm, Eh, mm, Yo creo que esa es una cláusula que está para estudiarla. Yo creo que legalmente no produce efecto, ¿ya? Ajá. Ahora, como decía al principio de la exposición, una cosa son lo que se documenta en la práctica, los hechos, otra cosa es el derecho, como en el fondo complementamos estas dos cosas, pero también eh, hay veces que escribimos cosas en el documento, cosas de meterle presión al arrendatario, ¿ya? En Ujú, caso de que se porte mal. Pero otra ujú. cosa es que lo podamos hacer efectivo en un tribunal y que el tribunal nos dé la razón, ¿no? Ah, perfecto. Ya, como que uno lo podría poner así para asustarlo, pero en verdad como que no lo puede aplicar. Claro, o sea, desde mi punto de vista es una cláusula un poquito leonina, ¿no? Sí, sí. Sí, igual la vi y dije, uy, esto nunca lo había visto, pero después cuando pasó eso del arrendatario que no se quería ir, dije, quizás debería haber tenido esa cláusula. Entonces yo no sé si lo hubiese tenido, si lo hubiese podido aplicar o no. Ese era como mi punto. Así como aplicar eh, por los hechos, así como tú, o el arrendador, o el propietario. Claro, el arrendador que hubiera dicho, ya, ok, como está esta cláusula, le da aviso al arrendatario que, no sé, va a ocupar la cláusula quinta y que va a proceder a poner sus cosas ahí y que entre y le cambie la tapa y Ahí yo diría, ojo, que te puedes meter en problemas, ya, en el claro. fondo, y problemas de incluso penales, ¿cachai? Entonces, Mm. ojo. Ya, sí, por eso como que miré y dije, uy, qué bueno el contrato, pero después me quedó la duda si era tan así, porque si no todo el mundo lo tendría. Y sería como Mm, mucho más fácil la ley. mm, Ya, bueno, perfecto, gracias. no hay nada. Bueno, no sé si alguien tiene alguna última duda ya para ir cerrando. sí, yo, Nicolás, ¿me escuchas? Cuéntame. ¿Sí? Mira, con respecto a esto de los clientes para elegir, para evitar los juicios, yo ¿Mm? este tiempo me ha pasado, he tenido bastante mala experiencia en general. Una, para que también los colegas sepan, de que incluso ya la Carolina se dio cuenta de que me mandaron se da mucho que puedan falsear el asunto de la carpeta tributaria. ¿Ya? O sea, si uno, por lo menos yo no soy contadora y no tengo experiencia, si no ¿Mm? hubiera tenido la consulta de la Carolina, yo he arrendado a una persona que supuestamente ganaba 4 millones y al final no era así. Eh, y yo siempre pido la documentación antes de la visita, por lo mismo, porque ya al principio, cuando recién empecé en esto, llegaba la gente sin documento, pero al final nadie servía. Entonces la gente miente mucho, demasiado. Así como ha aumentado la cesantía en general, entonces mienten, dicen, por ejemplo, Paul Love, que es una pareja sola, y al final llegan 10 personas. Entonces, eso también quería como avisar que hay que elegir bien y no, a medida que uno va avanzando y va teniendo experiencia, es pedir mejor la documentación antes y revisarla bien, sobre todo cuando son independientes, porque Sí, con esta documentación que se pueden hacer falsamente estos sellos, como dinero falso en el fondo, que también inventan. Así que eso tal quería cual, decir que para tal evitar cual. dolor de cabeza y molestia y sobre todo el prestigio de uno para ese dueño, ¿me entiendes? Que al final después siempre le echan la culpa y dicen, no, yo no quiero corredores por tal, mala experiencia. Entonces, la idea es de que no quede uno con esa mala antecedente. Y eso quería decir, que más que nada, que hay que pedir la documentación antes y exigir, Sí, digamos, de que si no se muestra nomás, porque hay gente que está mintiendo, en el fondo no tienen dónde demostrar renta. Eso. Ah, y la totalmente. otra cosa, lo último, que un dueño está exigiendo y que lo encuentro correcto, no un mes de garantía, un mes y medio. Entonces también eso es bueno porque justamente ahora como está la ley de los animalitos, favorecen a los animalitos, también los animales son animales, entonces dejan la embarrada, ya sea en departamento o en casa. Entonces también
y el costo de la vida, que las pinturas, todo, para volver a renovar esa propiedad que quede impecable, la están haciendo así. Eso. Y no, tal cual. Ahora, dos puntos prácticos, porque es buena la acotación. Buena la acotación que haces tú. Respecto a la documentación, sí, y en el fondo lo importante es que también, y que es parte de su trabajo, que la verifiquen que sea cierta, ¿ya? En el fondo que, si viene con QR, revisen el QR, en el fondo hay que hacer la pega de verificar que el documento sea efectivamente y que no esté falseado, ¿ya? Siempre. Hay sellos falsos, sí, pero hay sellos que sí son verdaderos, ¿ya? Y hay formas de acreditar que un documento es verdadero o no. Lo otro, respecto a lo que me dices de los animalitos, claro, una cosa es la ley, la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Que regula o establece que las administraciones no podrán prohibir, en el fondo, que dentro de la propiedad haya unidades o usuarios en donde puedan tener animales, o sea, deben permitirlo, ¿ya? Pero otra cosa es que el arrendador en un contrato de arriendo establezca en una cláusula que no se permiten entrar animales. Ojo, 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 y eso se puede, ¿ya? No sé si se entendió eso o quedó alguna duda ahí, porque es importante, en el fondo son dos cosas distintas, ¿ya? Nicolás, y una pregunta, ¿legalmente no debería ser por la nueva ley de arriendo? Bueno, yo también tengo caso de que algunos arrendatarios piden más de un mes de garantía, pero legalmente en la ley de arriendo parece que la garantía debería ser un mes. ¿Qué pasó con eso? Buena pregunta. Veo que la has leído. Sí. Fíjate, mira, fíjate una cosa. Cuando abras nuevamente la ley, Ujú, fíjate, en el fondo, en bcn.cl la abres y hay un buscador de palabras, ¿ya? ujú. Busca esa misma artículo y te vas a dar cuenta que está en los artículos transitorios, ¿ya? Ah, ¿Qué significa eso? Los artículos transitorios. Los artículos, en el fondo, la transitoriedad significa o dice relación cuando una ley se publica, ¿ya? O se promulga, se publica y entra a su entrada en vigencia, ¿ya? ujú. ¿Cuándo fue publicada esta ley? La ley de arrendamiento de predio urbano, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue años atrás. No fue hace 2 años atrás ni 4 años atrás, ¿ya? Déjame buscarla al tiro. Tengo acá. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ya. chiquitito. Fue publicación el 82, promulgación 7 de enero del 82, ¿ya? Mm. Creo que voy a ir a garantía. Es, un- es buena la pregunta porque en el fondo me lo han hecho antes. Y en el fondo puse garantía aquí y me voy a disposiciones transitorias. Ujú, Ya, me tira al tiro para allá. Y justamente está este artículo que me dices tú. ujú. Habla. Voy a leer Sí. textual. Los contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos que se celebre durante los 4 años siguientes a la fecha de publicación de la Ah, presente ley se regirán además por las siguientes normas relativas a renta y garantía, ¿ya? Entonces ahí habla uno, la renta anual máxima no podrá exceder del 11%, bla, 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 bla. En el fondo hay varias disposiciones. Y en el fondo, número 7, el arrendador podrá exigir al arrendatario que caucione sus obligaciones mediante una garantía que deberá ser en dinero, y en tal caso, esta no podrá exceder de un mes de renta, ¿ya? ujú. Entonces, yo me voy en el fondo y veo bien el ámbito de aplicación de este artículo. Claro, habla de las disposiciones transitorias y para cuando en el fondo fue publicada esta ley, el año 82 y los 4 años siguientes que regían, Ah, perfecto, hasta el ¿ya? 86 solamente. Ah, ok. Claro, Mm. tal cual. Ah, ya. O sea, ya ahora no hay nada, o sea, ahora ya no está regulado a ese punto. Sí, no, no.
no está regulado la garantía propiamente tal. Yo te diría, obviamente, ahí lo que lo que se hace es ir viendo jurisprudencialmente cuál está siendo el criterio de los tribunales hacia atrás, en el Ujú. fondo en las sentencias definitivas respecto a problemas jurídicos respecto de garantía, ¿no? Perfecto. Eh, pero se puede estipular una garantía más alta y se está haciendo, así que no, Ya, no hay problema con eso. Ya, súper. Buenísimas, gracias. no era, no sé si alguien tiene una última pregunta ya para ir cerrando. Bueno, espero que esté muy bien, espero que le haya gustado la exposición, espero que haya sido buena, que le haya servido y les voy a pedir que si me envían en el fondo la grabación de la exposición, se lo agradecería mucho, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Muy buena tu exposición. Muchas gracias, Nicolás. A ustedes, Gracias, Gracias, Nicolás. Nicolás. que esté muy bien. Gracias. Gracias, igual. Igualmente. Ya, voy a dejar mi correo aquí en el chat si alguien quiere contactarme. Súper. Muchas gracias. No, de nada. Ustedes, yo encantado. Chao, chao. Chao, Chao. que estés bien. Mm, ¿A qué hora partió? A las 10:30. Voy a ir a las 10.